buenas tardes, ¿cómo están? Hoy estamos presentando el programa Análisis de Ciclos Políticos junto a mi colega Brian Peñaranda, que es politólogo. Brian. Bien, Arturo, muchas gracias. Bienvenidos a este primer programa. Vamos a abordar bastantes temas interesantes en torno a la política boliviana. Es un verdadero placer para mí estar presente aquí. Invitaremos seguramente a bastantes profesionales en distintas áreas y bueno, la idea es poder contribuir a la información y al análisis político para todo público. Arturo. Bueno, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante. Como Brian dijo, vamos a ir analizando distintos temas, pero hoy el más importante y el que nos está llamando más a que todos estemos preocupados es la pandemia, ¿no? Entonces vamos a hablar de esta situación, de cómo se está enfrentando la pandemia, cuál es la situación actual del gobierno de Bolivia, cuál es la situación de la sociedad en su conjunto, cómo estamos viviendo esta realidad como un reto, ¿no? Y contra un virus ha puesto en evidencia nuestra fragilidad humana y ha puesto en evidencia la fragilidad política y económica con la que todos vivimos. Hemos podido evidenciar la notable crisis, tanto económica, social, en salud, que ha ocasionado la actual pandemia del COVID-19. Nuestro país se ve afectado económicamente y es clarísimo a través del registro de un decrecimiento de más del 11% del Producto Interno Bruto en nuestra economía, ¿no? Que no se había registrado desde 1953. Esta cifra para entonces había alcanzado el 9,5%. Económicamente afecta a distintas otras esferas, ¿no? Como por ejemplo la caída del índice general de consumo de los servicios básicos en un 9%. Ha caído la inscripción de las empresas, ya muchas personas no se están animando a emprender, ¿no? Debido a la situación de crisis, y esta caída marca un 26%. También entre las más relevantes están la caída de las exportaciones en un 27% y las importaciones también en un 30%. Y la tasa de desempleo, que es tan importante para nosotros, esta tasa se duplicó desde el 2019, de 4,8% que estaba al actual 2021, un 9%, ¿no? Es considerable que mucha gente ha sido despedida de sus trabajos, desocupada, relocalizada, de pronto, no sé, reducida en sus salarios y transferida al teletrabajo que se conoce comúnmente. Sumado a esto, tenemos también otros datos, ¿no? Son extraídos del discurso presidencial del presidente Luis Arce con el motivo de la conmemoración a la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Claro que en el discurso habían algunas cuestiones críticas con respecto al anterior gobierno transitorio que duró apenas un año, ¿no? De Yanine Áñez. También los datos los tenemos a partir de fuentes como la Fundación Jubileo, a grandes rasgos. Obviamente no olvidemos que se ha incrementado la deuda externa, que también hay un déficit fiscal que subió en un 12%. Todas estas cuestiones, ¿no? Y sumadas a esto, el pago, por ejemplo, del bono contra el hambre, que puede ser bien visto por un lado, por otro lado, también en el sentido de derroche, ya lo veremos con más calma. Y en las cuestiones de salud han muerto un montón de médicos, los hospitales están ya saturadísimos, la gente está muriendo en las calles sin lograr adquirir una atención oportuna. No hay tampoco una atención gratuita como se tenía previsto con esto del Seguro Universal de Salud. Hay mucha gente que anda buscando terapia intensiva, con suma urgencia. Es una crisis muy, muy grave, ¿no? Que necesitamos también que el gobierno efectúe acciones para ayudar al sistema de salud, porque hoy en día lo que más importa es la salud. Y hay otros problemas que giran en torno a esto, el tema de la educación
ya no han habido clases presenciales para los niños y jóvenes estudiantes de colegios. Claro, se mantienen en algunos departamentos como La Paz, se mantienen las clases virtuales, en otros como Cochabamba están retornando a las clases presenciales, pero el trasfondo de todo esto es crítico. Las fuentes de trabajo de los profesores se ven vulneradas porque la mayoría no tiene un acceso al Internet para pasar clases de manera virtual y en algunos casos exigen que se den de manera presencial porque ya la situación es insostenible, ¿no? El virus últimamente está matando incluso a los niños. No, realmente todo lo que has mencionado, Brian, es evidente, es una consecuencia que vamos arrastrando históricamente. Está estallando esta falta de atención a la educación, a los sectores más desprotegidos. Con la pandemia ya se ven aún más imposibilitados, ¿no? Más imposibilitados que antes. No solo en Bolivia, sino en América Latina, sigue siendo la región con los mayores índices de desigualdad. A esto también hay que mencionar que es una de las regiones con las mayores concentraciones de riqueza. Se afianzan más los populismos, ¿no? Entonces el populismo está dando más respuesta, está también acabando con este sistema de representación política. En cuanto a la región, al menos el 50% son los que trabajan de manera informal. En Bolivia vemos la misma realidad, ¿no? Existe un 40% todavía de pobreza, un 12% de pobreza extrema. El crecimiento económico es desproporcional, al igual que en otros países de la región. Esto raya en lo absurdo porque esta pandemia está poniendo en evidencia eso. Esta falta de respuesta en la salud pública, esta falta de respuesta en la salud privada. Las clínicas privadas hoy en día, no voy a mencionar todas, ¿no? Pero sí las que han tenido denuncias públicas, que han cobrado hasta casi más de 10.000 bolivianos, hasta 20.000 bolivianos por día, por las unidades de terapia intensiva, que son las más caras, y hay mucha gente que por la desesperación ya pues se tienen que endeudar, vender tal vez su casa, su coche, lo que sea, para poder internar a sus familiares, ¿no? La crisis de la salud, que está muy relacionada a esta crisis histórica que vivimos en América Latina y esta falta de institucionalidad, ¿no? Actualmente, claro, de una manera muy discreta, las medidas redistributivas son medidas paliativas, ¿no? En muchos casos, como este tema del bono, ¿no? Son 1.000 bolivianos que te van a servir a corto plazo para invertirlo en su canasta familiar. Entonces, no es un bono como bien vemos para mejorar la estabilidad económica ni el crecimiento, ¿no? Sino es un bono paliativo para una necesidad circunstancial y urgente, ¿no? A mí me encantó brevemente lo que decías hace un momento, y es que antes de pasar a este tema del sistema de salud, la revista de Jubileo número 41 nos dice claramente: durante el periodo de cuarentena y por las repercusiones económicas que esta emergencia tendrá, considerando que el ingreso de las personas determina el nivel de la pobreza, los pobres serán más pobres. Y es un tema crucial. No puede ser que las clínicas y hospitales de tercer nivel o privados estén cobrando alrededor de 10.000 o 20.000 bolivianos por día de unidad de terapia intensiva. Es absolutamente fuera de lugar, fuera de sitio, ¿no? Y claro, o sea, ¿y qué pasa con la gente pobre que no puede acceder a esto? Porque la mayoría son trabajadores por cuenta propia. Y pasando ya a la situación del sistema de salud, a mí me gustaría de pronto abordarlo desde la gestión gubernamental actual, ¿no? Lo dice clarísimo en el discurso nuestro presidente Luis Arce. Hace una serie de críticas desde el ejercicio de su profesión como economista, pero no nos presenta planes. El 5% adicional al valor al valor agregado, o sea, al IVA, algunas cosas como que, para decirlo en lenguaje sencillo,
Se le va a cobrar, digamos, más impuestos a quienes mejor ganan y están mejor posicionados con la pandemia, se va a reducir en algunas medidas a los sectores más vulnerables. También ya han contratado vacunas, pero no nos dicen exactamente qué es lo que se va a hacer, cuáles son los pasos que va a tomar el gobierno con relación a cada una de las problemáticas que giran en torno a la pandemia. Tú bien decías, el sistema de salud, o sea, ¿cómo es que van a distribuir el total de los recursos del Estado en un 10% y destinarlo al sector salud, más allá de la adquisición de las vacunas? Me pregunto. La situación es clarísima, o sea, lo dijo Luis Arce Catacora, esperen a que llegue la vacuna, aguanten, ¿no? No está siendo humanitario, ¿no? Sobre todo con la gente más pobre que no tiene los recursos para acceder a este tipo de cuestiones en salud. Las críticas iban del lado económico, de decir, nos han dejado un estado absolutamente crítico, totalmente en crisis, y la verdad es que a qué lado podría ser que el gasto público hubiera incrementado dentro de una gestión transitoria y en un año. A mí me parece que también debería darnos, si bien los datos son correctos, debería darnos una proyección, digamos, retrospectiva de desde cuándo y desde qué año ha empeorado la situación, ¿no es cierto? Si bien él se remonta entre el 2019 y el 2020, lo hace simplemente para describir cuánto ha empeorado en un año, o sea, hasta el actual 2021, ¿no? Desde el gobierno de años. Pero no nos dice cuánto ha empeorado desde mucho antes hasta la actualidad. De 5 años podríamos hablar, ¿no? Que podría haber sido la última gestión de Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Que ha ido empeorando toda la cosa económicamente. A mí me parece que estamos yendo por el lado muy discursivo, arremetiendo contra la anterior gestión, que de pronto no habrá sido de las mejores, ¿no? Pero, y habrá cometido muchos errores, pero no olvidemos que era un gobierno transitorio y que duró solamente un año, ¿no? Bien mencionabas, Brian, ha hecho evidente la debilidad de los sistemas de salud, ¿no? De los sistemas de salud en cada departamento. Estamos hablando de qué ha pasado con este seguro supuestamente universal de salud, que no ha respondido a la alta demanda de enfermos y pacientes en las calles. ¿Qué ha pasado con este sistema de salud privada que ha jugado con los precios y ha especulado con la vida de los pacientes? Estamos viendo que las respuestas han sido una falta de inversión total en la infraestructura y el equipamiento del personal sanitario de los hospitales. También hablamos de un problema que es la falta de información confiable, la falta de diversidad en los criterios para la aplicación de pruebas de detección de medidas preventivas que aseguren el regreso a las actividades, ¿no? No tenemos gente que nos esté informando, no tenemos ahorita alguien que nos esté diciendo cómo va la pandemia, si la están controlando. No vemos datos precisos, solamente vemos cifras de quién se está muriendo cada día, cuántos sí han sido los que han adquirido la enfermedad, etcétera. Mucho se lo ha criticado también al presidente y a este actual gobierno de no hablar de la pandemia, ¿no? De no hablar de esta crisis que estamos viviendo. Este es el tema prioritario. Claro, las elecciones que se vienen, las elecciones subnacionales que se vienen para escoger alcaldes, gobernadores, asambleístas y concejales, es una prueba de que la información está siendo mal manejada, ¿no? Los medios de comunicación están centrando la atención en esto y no están centrando la atención en lo que realmente nos preocupa, en darnos certeza sobre esta pandemia. No estoy descuidando, ¿no?, que las elecciones subnacionales vayan a ser secundarias, pero ahorita la prioridad del gobierno y de todos, de la sociedad, de las empresas, de las familias, es centrarnos en la pandemia. Y ahí debe estar destinada la inversión. Si bien se ha dado la medida del 10% de salud en el presupuesto que vamos a tener este año, vemos que este 10% tal vez no pueda responder
a la necesidad que se está viviendo hoy. Entonces, tal vez no haga falta un 10%, ¿no? Y esta es una medida inclusive que se había dado hace más de 5 años, ¿no? La falta de inversión en la salud, por eso el padre Pepe pedía el 10% de salud, pero ahora no necesitamos 10% porque hace más de 5 años no había pandemia. Tal vez sea más lo que vayamos a necesitar. La asignación a los presupuestos de los municipios y las gobernaciones, trabajar de manera descentralizada, porque si el gobierno está acumulando todo el gasto, lo vamos a seguir viendo el gasto en una campaña mediática, gastos suntuosos, no sé, comprando una nueva infraestructura innecesaria, equipamiento innecesario para las Fuerzas Armadas, cuando en realidad ahorita hace falta invertir en el sistema sanitario, ¿no? Entonces, tenemos que dar estos panoramas, nos ayuden a responder a todos estos aspectos críticos, estas dimensiones que nos están preocupando a todos, de cómo podemos responder, ¿no? Ahorita tenemos un panorama alentador, que es que ya hay una vacuna, ya hay una cura a esta enfermedad, pero antes, ¿cómo lo vamos a gestionar? Lo que necesitamos es acciones, tú bien decías, de pronto en el sistema de salud, porque lo imperativo ahora es el afrontar la crisis sanitaria, la emergencia sanitaria, que tomen en cuenta el poder destinar más recursos a la salud actualmente, porque los casos van a seguir incrementando, a mi parecer, ¿sí? De que no hayan cuarentenas, ¿no? Ni dinámicas, ni totales, ni nada de eso, porque afecta a la economía y es verdad, hay mucha gente que se ve obligada a salir y a correr el riesgo de contagio con el COVID debido a que necesita el sustento para su hogar y eso es algo totalmente válido. Ante esto, ya bueno abordar el tema de la vacuna, información que profesionales nos pueden brindar para resolver estos temas y tomar decisiones que vayan en favor de todos, no decisiones egoístas de velar por los intereses individuales o los intereses solamente de la familia, sino por el bien de todos, por un bien común. Es un tema no resuelto aún porque hay mucha gente que se pregunta cuánto bien harán estas vacunas, pero si vemos que la vacuna tiene ya pruebas clínicas internacionales avaladas, son vacunas seguras, ¿no? No hay que temer. En realidad, vacunarse no es algo obligatorio, ¿no? Va a ser una decisión voluntaria. Es como tener un resfriado y si quieres vas a la farmacia y te compras un resfrianex. Actualmente la vacuna va a ser una oferta farmacéutica, es una oferta a nuestras necesidades. No es para establecer un nuevo orden mundial, como hay esas especulaciones. Están politizando mucho la pandemia. Ahora vemos que esto no se trata de blanco o negro, ¿no? Esto no se trata de un debate ideológico de que nos está conduciendo a lo que sea mejor políticamente, sino nos está conduciendo a una respuesta inmediata, una respuesta por nuestra humanidad, a una respuesta por la solidaridad entre todos. Entonces, este no es un debate ideológico y la pandemia nos demuestra esto, ¿no? Que el bien común no es un debate ideológico, no es un debate de posiciones de blanco y negro o posiciones políticas, ¿no? El bien común es más que eso, es preocuparse por la vida, es preocuparse por el bien de todos, por la dignidad de todos. El tamaño del quehacer actual nos ha obligado a nuevos acuerdos y a eso tenemos que arribar. Hablemos entonces de que tenemos que hacer un planteamiento también regional, ¿no? Hacer acuerdos, nuevos acuerdos multilaterales, nuevos acuerdos que nos faciliten la cooperación internacional, que nos faciliten nuevos mecanismos de acceso a los recursos. Voy a recalcar nuevamente este bono, del bono contra el hambre. Ha ayudado en el momento, no ha sido una medida a largo plazo, ¿no? Estabilizadora por la economía. Entonces tenemos que pensar en medidas que sí provoquen de generar fuentes laborales, de generar mayores oportunidades. Entonces hablemos del acceso, no solamente un bono, ¿no? Si no hablemos del acceso a mayores recursos para las personas que están llevando a cabo un emprendimiento y necesitan el apoyo para este emprendimiento, de que no solamente tengan una respuesta momentánea. También vemos que, bueno, ya concluyendo, ¿no? Que hemos visto un distanciamiento, un aislamiento social que nos ha obligado a no acercarnos a las personas
pero tenemos que tratar de superar estos miedos, ¿no? Ahora se trata de un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, qué importante son las personas de vocación, los que ahorita están en el frente, los que han ido a la guerra y están enfrentando la guerra diariamente, ¿no? Todo el personal de salud en Bolivia son los que se están poniendo esta crisis en el hombro y a ellos les debemos nuestro respeto y nuestra obligación moral para que no sufran las carencias que hoy están viviendo, ¿no? Para que todos tengan el equipamiento, los recursos y los insumos necesarios para enfrentar lo que están ahorita viviendo en los hospitales y en todo el sistema, todo el sistema de salud boliviano. Yo quisiera ya dar la conclusión y ya para despedirnos también del programa, ya estamos llegando a la etapa final. Querido Brian. Querido, bien, tenemos que salir de esta pandemia juntos. Y yendo por este lado, ¿no? A mí me gustaría citar, por ejemplo, la página de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que son del Departamento de Salud y Servicios Humanos del gobierno de los Estados Unidos. Proporciona información bastante bien fundamentada con relación a las vacunas y al COVID en general y todas las cosas que están en nuestras manos por hacer, ¿no? Y si pensamos en que tenemos que unirnos todos para salir de esta pandemia y está en nuestras manos la responsabilidad de cumplir con todo, evidentemente tenemos que pensar en adquirir la vacuna todos, ¿no? Esta página que citaba da el por qué, por ejemplo, la vacuna es efectiva contra el COVID, cómo se han diseñado, si después de recibir la vacuna daré positivo en la prueba viral del COVID, o te dice si la vacuna contra el COVID puede hacer que contraiga la enfermedad porque puede que que me hayan metido el virus debilitado. O sea, es bastante interesante y nos ayuda a resolver dudas. O sea, ¿por qué es necesario también vacunarse contra el COVID si ya he pasado por el COVID? El nivel de inmunidad, sea mayor o menor, no tiene relación con el no vacunarse, porque la vacuna nos proporciona el nivel de inmunidad sostenible, no de unas semanas o unos meses, sino una inmunidad que nos va a ayudar a enfrentar la pandemia a largo plazo. También nos responde si estas vacunas modifican el ADN en mi cuerpo y te responde no y te explica bien el por qué. Todo esto es necesario. El tema de los niños igual, o sea, si es seguro vacunar a una mujer embarazada en algún momento y es totalmente seguro con cualquiera de las vacunas. Bueno, sobre todo habla de las de Estados Unidos, ¿no? Que es la de Oxford, relacionado también comparativamente con las otras, ¿no? O sea, ninguna de las vacunas, por muy tendenciosos que sean los medios de comunicación en algún momento y nos digan, han muerto o han fallecido las personas que se han hecho poner tal vacuna contra el COVID. No olvidemos que también hay medios que son tendenciosos y que las redes sociales son peor, en las que giran un montón de información falsa. Entonces, es necesario informarse de mano de profesionales en el área y salir de estas dudas y hacerse vacunar, porque me parece la manera más efectiva de enfrentar esta pandemia, y qué mejor haciéndolo todos juntos, ¿no? Así que esperemos que el gobierno garantice el acceso, sobre todo, en primer lugar, a las personas más vulnerables, a los sectores más vulnerables de la población boliviana, y tratemos de ser solidarios entre todos, tomando las decisiones de manera desinteresada y más bien con el interés común, buscando el bien común de todos, buscando que todos salgamos de esta emergencia sanitaria. Ya abordaremos otros temas, sean de gran ayuda para la población en general. Y bueno, nos veremos la próxima por el mismo canal. Un abrazo a distancia. Yo me despido de este programa, de este ciclo. Nos vamos a ver en una próxima hablando de un nuevo tema. También estamos atentos a sus sugerencias, a sus preguntas también las pueden hacer. Y bueno, conmigo será hasta una próxima. Más bien, gracias por el apoyo y por su audiencia en este primer ciclo.